nuevamente. Y vamos a abordar este tema porque preocupa bastante, esa es la realidad, afecta a muchas personas, así que vamos a conversarlo con el médico especialista en neurología y también en trastornos del sueño, docente también de la Facultad de Medicina de la Clínica Alemana de la Universidad del Desarrollo. Nos referimos al doctor Leonardo Serra. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros en puranoticia.cl. Buenas tardes, ¿qué tal? Doctor, tenemos este cambio de hora ya inminente. Muchos les gusta, muy odiado, muy querido, ¿cierto? A algunos les gusta bastante debido a que amanece más temprano, ¿cierto? Comenzamos el día a primera hora de la mañana con luz solar, lo que por supuesto es beneficioso, y otros simplemente lo detestan. ¿Cuál es la apreciación que tiene usted, ¿cierto? Como especialista, ¿cierto? En los trastornos del sueño de este cambio de hora. No, hay algunos hechos que considerar que son importantes. Mucha gente cumple esa culpa al horario de invierno de que oscurezca muy temprano y falta de luz. Pero la verdad es que se olvidan de que durante el invierno es inevitable que el día se acorte y por lo tanto siempre va a amanecer más tarde y va a oscurecer más temprano. Y el cambio del horario de invierno lo que hace es permitir que este amanecer más tarde no sea tan tardío. Si mantuviéramos el horario verano, como alguna vez pasó el año 2015, amanecería, el sol saldría demasiado tarde y partiríamos el día muy oscuro. Y eso es lo que se evita con el uso del horario de invierno, que dicho sea de paso, está más cerca de nuestro horario natural por ubicación geográfica y es lo que más se recomienda desde el punto de vista de salud. O sea, doctor, el horario de invierno es, por decirlo de alguna forma, el horario real quizás, ¿o no? El horario que deberíamos mantener todo el año. Exacto, por temas de aprovechar en algún minuto, cuando hubo años de sequía, gastar menos luz en horarios de la tarde, menos electricidad, se empezó a usar esto que te cambiara el horario de verano y por lo tanto que oscureciera más tarde. Pero hoy en día que se usa más electricidad en aire acondicionado, iluminación eléctrica, etcétera, ya no hay tanto ahorro energético y el hecho de acostarnos tarde, que haya calor hasta tarde, que haya luz natural esta tarde, hace que durmamos menos, porque igual nos terminamos levantando temprano, y ese es el verdadero problema con el horario de verano, que durante la mayor parte del año, 7 de los 12 meses del año, terminamos durmiendo menos de lo que necesitamos, y por lo tanto andamos con dificultad de concentración, irritables, nos afecta el ánimo, dolor de cabeza, etc. Doctor, ¿cómo afecta realmente el horario, ¿cierto? Este horario de invierno u horario de verano, ¿cierto? En el ritmo circadiano. ¿Y cuánto es el tiempo que finalmente tarda el cerebro en poder adaptarse completamente a estos nuevos horarios? Para la mayor parte de las personas, el cambio es casi instantáneo. Cuando uno viaja a un país que tiene una diferencia de hora, se calcula que uno se demora un día por cada hora de diferencia que tenga en adaptarse. Por lo tanto, de un día para otro, la mayor parte de los chilenos se adapta a un cambio de una hora. La gente que trabaja en turnos, que tiene problemas crónicos de sueño, los adultos mayores, la gente que tiende a dormirse y despertarse muy temprano, tienen mayores dificultades con este cambio en particular, porque es distinto el cambio de invierno a verano o de verano a invierno. ¿Ya? Entonces, en este cambio en particular, esos son los grupos que tienen más dificultades y pueden demorar hasta 2 semanas como máximo en adaptarse, pero son la excepción, no son la regla. O sea, existen diferencias, ¿cierto?, en el impacto del cambio de hora entre adultos, entre los niños, los adultos mayores. Generalmente, tanto niños como adultos mayores suelen acostarse más temprano y levantarse más temprano también que adultos, ¿cierto? Ellos serían una población que te presenta quizás la mayor dificultad para poder adaptarse, ¿cierto?, a este cambio en el horario. Exactamente, la gente que trabaja en turno, adultos mayores, que están acostumbrados a despertar y levantar muy temprano, son quienes tienen dificultad con este cambio, este paso al horario de invierno, que se manifiesta en dificultad, en que se les da sueño muy temprano, entonces les cuesta mantenerse despiertos para las actividades que necesitan, también desajuste a nivel gastrointestinal, porque no solo cambia el horario del sueño, cambia el horario de las comidas, por ejemplo, entonces tienen que comer más temprano y les cae pesado porque estaban acostumbrados a comer a una hora un poquito más tardía, y son principalmente esos desarreglos, un poquito de dolor de cabeza en el día, esta sensación como de malestar general, son las principales dificultades o molestias que pueden presentar las personas con este desajuste de horario.
Doctor, y usted, ¿cierto? Bueno, a esta hora de la tarde, 7 de la tarde con 11 minutos, estamos conversando con el doctor Leonardo Serra, quien es médico especialista en neurología y también en trastornos del sueño, docente de la Universidad del Desarrollo, también de la Clínica Alemana. Estamos conversando precisamente sobre el cambio de horario dentro de los próximos días, ¿cierto? El cambio de horario será este sábado 4 de abril. Y le quería preguntar, ¿qué influencias tiene justamente la luz solar, ¿cierto?, en los trastornos del sueño? ¿Cómo nos afecta la luz del día en tener un sueño reparador? ¿Esto es real? Absolutamente, es una muy buena inquietud. Nosotros dependemos de la luz para coordinarnos con el medio ambiente. Nosotros no somos independientes de lo que pase fuera de nosotros. Y la principal señal biológica que usa el cuerpo humano es la luz ambiental. Entonces, si nosotros prolongamos mucho la luz ambiental, como ocurre con el horario de verano, nos da sueño más tarde y nos cuesta dormirnos temprano. Pero como estamos obligados a levantarnos temprano, terminamos durmiendo menos. Pero, sin embargo, al forzar la levantada, nos cuesta despertar en la mañana. Y nuestro cerebro sigue dormido, pero el cuerpo está despierto y las primeras horas de la mañana andamos lentos. Entonces, la luz en la mañana a primera hora es fundamental para activarnos, para activar nuestro cerebro, para activar nuestro cuerpo, para echar a andar el metabolismo. ¿Cuánta gente le pasa que despierta sin apetito, no toma desayuno y después incluso se salta el almuerzo, llegan a comer toda la noche y eso produce resistencia a la insulina y eso a su vez lleva a diabetes, a descontrol metabólico, subida de peso y así hay una cadena de efectos negativos producto solamente del desorden circadiano que llamamos nosotros, o sea, este desacople con la luz ambiental y eso a su vez también afecta negativamente el estado de ánimo. Hay mucha gente que se deprime con el invierno porque los días se acortan y si la luz parte más tarde durante el invierno, como ocurriría si mantuviéramos el horario de verano, esa falta de ánimo se acentuaría para muchas personas, sería negativo. O sea, doctor, ¿es verdad que el cambio de hora puede influir en el estado de ánimo y quizás también aumentar los riesgos de depresión y ansiedad? Eso es algo real. No es una sensación solamente que tiene uno generalmente cuando está nublado o cuando, sobre todo en los cambios estos de horario, ¿cierto? Que el sol se esconde prácticamente pasado las 6 de la tarde, 7 de la tarde ya no tenemos luz y eso nos trae un sentimiento, ¿cierto? Como de angustia, bien digo, de depresión. Eso es real, no solamente una percepción. Hay mucha gente que se llama de personalidad solar, que depende mucho de la intensidad y de la presencia de la luz ambiental. Y si mantuviéramos el horario de verano estarían muy faltos de luz, sobre todo a primera hora, que es donde es más importante. Por eso, entre comillas, el cambio del horario de invierno, o más bien dicho, el regreso al horario de invierno, que es nuestro horario natural, nos protege de eso. Y mejor todavía sería si mantuviéramos ese horario durante todo el año en forma continua, y no estuviésemos con estos cambios de ir y venir con los cambios de hora. 19 horas con 14 minutos. En Pura Noticia PM estamos conversando con Leonardo Serra, quien es médico especialista en neurología y en los trastornos del sueño, docente de la Facultad de Medicina de la Clínica Alemana de la Universidad del Desarrollo, con quien abordamos, ¿cierto?, este cambio de horario que tendremos este sábado 4 de abril, donde a la medianoche usted tiene que adelantar su reloj. Dice, se atrasa la hora, pero la verdad se adelanta el reloj. Siempre me confundo en eso, pero cuando son las 0000 usted tiene que retrasar la hora, ¿cierto? Y poner las 23 horas. Y ese es el horario real, ese es el uso horario que deberíamos tener siempre. ¿Por qué se hace lo del cambio de hora? Histórico que nace de las épocas de las sequías, cuando había la luz y la generación de luz eléctrica era más difícil y más cara. De hecho, en realidad, si uno va hacia más atrás, esto parte, digamos, en forma masiva desde la Primera Guerra Mundial en Alemania y posteriormente en Rusia, que justamente de forma de un racionamiento energético intentó alargar las horas diurnas para poder hacer un mejor uso racional de la energía eléctrica. Y después de eso se extendió a otros países, pero como comentaba un poco más temprano, realmente hoy en día con lo que significa el gasto, por ejemplo, en aire acondicionado, en ventiladores, etcétera, se ha demostrado que el ahorro energético no es tal. Incluso hay algunos lugares donde incluso se gasta más manteniéndose en horario de verano debido a estas circunstancias, porque el calor termina mucho más tarde y eso hace que se gaste más energía compensando el estar expuesto a calor despierto mucho más tarde.
Doctor, y para quienes nos escuchan a esta hora de la tarde, para quienes nos ven, ¿cierto?, también a esta hora en puranoticia.cl, ¿cuáles son las recomendaciones o bien estrategias que usted podría entregarnos para que el cambio de horario no nos impacte tanto, sobre todo en el sueño, ¿cierto? Es similar lo que ocurre cuando con el conocido jet lag, ¿cierto? Cuando uno viaja a otro lado y cambia sus horarios. Es parecido a lo que siente nuestro organismo, ¿cierto?, con este cambio de hora. Exacto, en el jet lag va a depender en qué dirección viaje uno, hacia el este o al oeste, y en ese sentido lo mismo pasa con este cambio. Es distinto el horario de invierno que del verano. Con este cambio, el horario de invierno, lo que ocurre, como bien decías tú, es que se retrasan los relojes, volvemos atrás en el tiempo, y por eso este cambio es más fácil, porque nos regalan una hora de sueño. En ese sentido, el consejo es tratar de aprovecharla, acostarnos más temprano dentro de lo posible, o sea, tratar de acoplarnos lo más rápido posible a este horario, y por lo tanto poner el despertador a la hora nueva. Y eso, si eso significa dormir un poquito menos porque no nos dio sueño tan temprano la primera noche, es aguantarnos este sueño al día siguiente, cosa que nos dé efectivamente sueño más temprano y poder ajustarnos más rápido. Para quienes les cueste, podemos partir eso desde el día mismo. Por ejemplo, acostándonos 20 minutos antes, mañana otros 20 minutos antes, y así cuando lleguemos al sábado ya vamos a poder llegar a quedarnos acostados una hora antes de la hora en que normalmente nos estamos durmiendo. Y no solo hacerlo con la hora de sueño, cenar 20 minutos antes, almorzar 20 minutos antes. Si yo hago ejercicio, también ir adelantándolo a poquitito. Es decir, todo mi organismo se va acostumbrando a este nuevo horario. También es importante la exposición a la luz. Yo la idea es que ojalá trate de alargar la mañana, la oscuridad en la mañana, y me exponga a luz desde las 11 hacia la tarde. Ya si puedo salir a caminar después del almuerzo o trabajar al lado de una ventana después del almuerzo, por ejemplo, es ideal, cosa que mi organismo en ese momento absorba luz y eso haga que me dé sueño más tarde. Mire, buena técnica esa no me la sabía. O sea, exponerse a la luz solar hace también que mi cuerpo reciba, ¿cierto?, que nos dé sueño más temprano, que podamos estar cansados antes. Pero eso es importante que sea en ese horario para este cambio de hora, porque para el cambio hacia el horario de verano es diferente. O sea, ¿Cómo es para el cambio? Es importante ahora entonces hacerlo después del almuerzo, hacerlo en la tarde, mientras que en el horario de verano es más importante quizás hacerlo en la mañana. ¿Cómo es eso, doctor? Justamente, cuando cambiamos al horario de verano hay que exponernos a luz a la primera hora para poder que nos dé sueño más temprano. Aquí lo que necesitamos es que nos dé sueño más tarde. Y para eso nos exponemos las 11 de la mañana y las primeras horas de la tarde, exponernos a mayor cantidad de luz. Hacer un paseo después de almuerzo para acordarse así como más fácilmente. Y me gustó también la otra técnica, ¿cierto? Estamos conversando justamente esto 2 días antes que se realice efectivamente el cambio de horario. Entonces podemos partir hoy mismo quizás acostumbrando nuestro cuerpo a este nuevo horario, adelantando todas nuestras tareas, adelantando nuestra última comida, adelantando quizás nuestro entrenamiento si entrenamos en horas de la noche, ¿cierto? Adelantar también la hora de acostarse. Eso hace que nuestro cuerpo se vaya acostumbrando, ¿cierto?, paulatinamente en este nuevo horario más temprano. Exactamente, sobre todo quienes tienen más dificultades, esto se los facilita bastante. Yo creo que los que más se ven perjudicados, se puede decir de alguna forma, con este cambio de horario, sin duda, bueno, diría los niños, pero quizás los padres de esos niños. Pero los niños son los que se ven más quizás perjudicados con estos cambios de horarios que se regulan totalmente, sobre todo los lactantes, ¿ciertos? Antes de los 2 años se les cambia, pero por completo, sus horarios. ¿Cuál es la recomendación para los padres que nos escuchan a esta hora de la tarde? ¿Cómo podemos también acostumbrar a nuestros niños? ¿La misma técnica, doctor, de adelantar todo 20 minutos? Justamente, porque bueno, en general los niños tienen harta más resiliencia que los adultos, son mucho más flexibles en cuanto a sus capacidades de adaptación que los adultos, por lo tanto tienen menos dificultades que, por ejemplo, los adultos mayores, que ya son más rígidos, tienen mecanismos que son menos potentes para los temas de adaptación, pero sí les puede costar más en el sentido que ellos no lo hacen voluntariamente, entonces necesitan la guía del adulto para poder hacerlo y ahí hacer que vayan a la par de uno. Entonces uno, acostarlo un poquito más temprano, adelantarle todas las rutinas, leerle el cuento, bañarlo, etcétera, 20 minutitos más temprano y a ir haciéndolo gradualmente facilita el tema. Y eso también para gente que tiene mascotas, porque las mascotas tampoco entienden de relojes. Entonces también los van a ir a despertar para sacarlos a pasear o para que les den la comida en el horario que ellos tienen incorporado. Entonces si yo de a poquitito les voy cambiando el horario, también nos van a molestar menos y va a ser más amigable para uno como el dueño de la mascota, el cuidador.
7 de la tarde con 21 minutos, conversamos a esta hora de la tarde con el doctor Leonardo Serra, quien, cierto, es médico especialista en neurología y también trastornos del sueño, docente de la Facultad de Medicina de la Clínica Alemana de la Universidad del Desarrollo. Doctor, no se me hubiese ocurrido nunca que las mascotas también se ven afectadas con este cambio de hora. Qué buena observación. Sí, claramente. Son parte de la familia y ellos no miran relojes, no saben de eso, así que ellos siguen con su ritmo interno nomás y siguen al sol, que es lo que debiéramos hacer nosotros en realidad, pero tenemos toda esta vida social que es tan importante como la otra, y por eso mismo la propuesta de nosotros como profesionales, como Sociedad Chilena de Medicina del Sueño, es que ojalá pudiéramos mantener un solo horario durante todo el año y que ese horario ojalá fuera el de invierno. Doctor, y por otro lado, quizás me voy a escapar un poco del tema, pero, o sea, si mi abuelo se levanta a las 6 de la mañana, hoy en día mi abuelo se va a levantar a las 5 de la mañana. ¿Qué pasa con los adultos mayores? ¿Por qué se despiertan tan temprano? Esa es una tendencia natural del organismo, así como los adolescentes son buenos para trasnochar y hacen la pega y de ahí recién se van al carrete, los cambios fisiológicos naturales que ocurren en el organismo, la disminución de secreción de melatonina en el cuerpo, etcétera, hace que uno tenga sueño más temprano y por lo mismo también se despierte más temprano. Y por eso es que justamente ellos son más sensibles a este cambio de horario y no tanto al cambio al horario de verano. Y por otro lado, usted también mencionaba a las personas que trabajan en turnos. ¿Qué tan dañino, doctor, es no dormir en la noche? Porque muchas veces las personas que trabajan en la noche y duermen de día dicen, no importa, porque igual duermo mis 8 horas. Pero no es lo mismo dormir 8 horas en la noche que dormir 8 horas en el día, ¿cierto? En la tarde. No es lo mismo, ¿verdad? Lamentablemente no es lo mismo. Es muy difícil que la persona que duerme 8 horas en la noche logre esas mismas 8 horas en el día. Hay más ruido, hay luz ambiente, gente interrumpirlo, de las mismas personas aprovechan de ir a hacer trámites, de arreglar cosas, etcétera, de comprar. Entonces, la misma persona que hace turno respeta poco su descanso. Entonces, en la práctica real, no hay un descanso efectivo que sea equivalente al de la noche. Si uno realmente fuera muy estricto y todo, podría llegar a lograrlo, pero en la práctica real no se da. Y por eso es que nunca se logra una cantidad de sueño adecuada. Y si no están las condiciones ambientales adecuadas, nunca va a equivaler a ese sueño nocturno. Y eso, a la larga, termina siendo dañino, salvo las personas que realmente tienen una capacidad de adaptación envidiable, que no son la mayoría. Entonces, para finalizar, doctor, las recomendaciones, que uno se vaya acostando más temprano, que haga las comidas más temprano. Las cortinas blackout, ¿cierto?, sirven también para estos cambios de horarios. Sí, en este caso, por ejemplo, mantenerlas durante la mañana, cosa de que uno alargue un poquito la noche y no tenga tanta luz en la mañana, porque ahora va a amanecer más temprano, entonces yo lo que necesito es alargar un poquito, que la noche siguiente me dé sueño un poquito más tarde y yo me ordene con este horario nuevo. Perfecto. Conversamos a esta hora de la tarde, 19 horas con 24 minutos, con el doctor Leonardo Serra, quien es médico especialista en neurología y también en trastornos del sueño, docente de la Facultad de Medicina de la Clínica Alemana de la Universidad del Desarrollo. Doctor, muchas gracias por estas recomendaciones y por estar con nosotros durante esta tarde en Pura Noticia PM. Encantado, un gusto. Muchas gracias. 19 horas con 24 minutos de este jueves 2 de abril. Vamos a hacer una pausa comercial, pero ya regresamos con más Pura Noticia PM, las noticias de la tarde de puranoticia.cl.